Yo creo que los Eternals representan en Marvel las aspiraciones que Kirby tenía en el género de superhéroes en general. Radio de Babel. Podcast cinematográfico de Marvel. Saludos, Marvelivers. Le damos la bienvenida a una nueva y muy especial entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Radio de Babel, el que nos dedicamos a hablar, por supuesto, del universo cinematográfico, hoy con un tema muy especial, muy raro, de acuerdo a nuestra costumbre, porque no hablamos ni de un estreno, ni de un tráiler, ni algo que se está por estrenar ya. Pero primero saludo a una de las personas que me acompaña hoy acá, que es nuestro querido agente Olmos Kant. Flavio, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien, vos? Todo perfecto. Estamos en Buenos Aires nosotros. Conexión internacional, ¿no? Claro, nos está acompañando desde el otro punto de nuestro continente, desde Estados Unidos. Está la el capital señor... del mundo, podríamos decir, ¿no? Sí, donde se hacen todas las invasiones extraterrestres y donde viven todos los superhéroes. Desde Estados Unidos, el señor Paul Noguerol, @modocovalente de los Nerds de la Tierra. Mucho gusto, Paul, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Bueno, un placer estar acá y bueno, gracias por la introducción. Podría decir que estoy en una especie de Olimpia, ¿no? De cierta manera. Y tienen dólares, eso ya es otro. Eso es fundamental. Totalmente, sí. Eso es Acá fundamental. con $1 podés comprar un barrio. Así es. Bueno, y Flavi, hoy, como decimos, no venimos a hablar ni de lo que está en el candelero, como decía un amigo mío. No hablamos ni de qué es lo que está en el candelero ahora, ya me olvidé. What If, ni de Shang-Chi, que recién se estrenó, ni de Hawkeye, que ya se Ni estrena. los spoilers de Venom. Ni de los spoilers de Venom, que no le importa a nadie eso. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Flavi? Hoy vamos a hablar de los Eternals, pero no vamos a hablar específicamente de los cómics ni de la historia, eso será en otro momento. Vamos a hablar de el señor Jack Kirby y de dónde se inspiró para crear estos personajes tan particulares. Paul, yo sé que venís leyendo y que sos un gran admirador de Kirby y de la lectura en general. ¿Qué opinas de los Eternals? ¿Qué te parecen estos personajes? La verdad que Jack Kirby me parece uno de los máximos creadores de la historia del cómic, en general, el cómic norteamericano, estadounidense, y el cómic universal. Y bueno, yo creo que los Eternals representan en Marvel, dentro del universo de Marvel, las aspiraciones que Kirby tenía en el género de superhéroes en general, lo que él ya había explorado con la saga del Cuarto Mundo que hizo para DC. Creo que esa obra quizá de cierta manera es como más importante en el sentido que vamos a hablar hoy, pero dentro de Marvel, Eternals representa eso, que es crear una mitología moderna, una mitología que tenga los mismos elementos de todas las mitologías de la historia de la humanidad, de diferentes culturas, pero que se exprese de una manera moderna, que tenga los elementos de la ciencia ficción, que son los elementos en los cuales se construye la mitología hoy en día. Digamos, no podríamos pensar, para que los mitos tengan la misma fuerza que tenían en la antigüedad, los tenemos que pensar desde la ciencia ficción, y eso claro. Es lo que Kirby consideraba y lo que él planteó primero en el Cuarto Mundo y después en Eternals, y que ya venía trabajando desde antes, quizás Inhumanos. Cuando él crea Inhumanos es un poco la raíz de lo que sería después Eternals, ¿no? En el orden cronológico son los Inhumanos primero, en los cómics de Marvel, y luego los Eternos. Sí, correcto. Sí, es el nuevo concepto del superhombre, hablando filosóficamente, es el sumum de eso, lo que llevan en Eternals, me parece, Jack Kirby. Y bueno, como decías vos, de lo que venía trabajando en DC con el Cuarto Mundo, de muchas obras con bastante inspiración en lo que tiene que ver todas las mitologías en general.
Flavi, para poner un poquitito de contexto, vos sabés que yo siempre trato de ser el enlace entre el experto y el amateur que nos escucha de casualidad. Primero, contanos vos, Flavi, ¿por qué invitamos a Paul hoy a hablar sobre Eternals justamente? Paul es licenciado en letras y profesor en letras y es un apasionado de la ciencia ficción y más allá de eso es un gran podcaster con los nerds de la Tierra y que es un gran apasionado por el cómic y bueno, por eso surgió la idea de invitarlo y de que comparta este momento con nosotros. Paul, con respecto a Jack Kirby, para orientar a nosotros, como te digo, ¿no? Es un podcast en el que hablamos de Marvel, hablamos mucho del universo cinematográfico, las películas, las series. La obra de Kirby en Marvel, en general, ¿no? Pero en Marvel tiene mucho que ver con la culminación de la fase de la saga infinita, de las primeras fases del universo cinematográfico, con lo que es la entrada de Thanos, el universo cósmico, Infinity War y Endgame, ¿verdad? O sea, para aquel que no lo conozca y jamás se haya acercado a un cómic, que ahora de golpe se va a encontrar con estos personajes, los Eternos, que podríamos decir, ¿quién los conoce? ¿No? A nivel de Spider-Man, Batman, Superman, ¿quién conoce a los Eternos? De hecho, está lleno ahí en nuestro propio grupo de Telegram, que es @MarvelFullSpoilers, de gente diciendo, esta es una copia de Superman. Lo dicen a propósito para hacernos enojar, pero más allá de que lo sea o no lo sea, le mandamos un saludo a Adrián, suscriptor de nuestro canal de Twitch, pero no por eso menos troll. Hay mucha gente que tal vez jamás escuchó hablar de Kirby, alguien que vamos a mencionar mucho hoy, pero que tuvo mucho que ver con la creación del universo cósmico de Marvel, ¿no? A través de las gemas del infinito, Thanos y todo lo que vimos en Infinity War y Endgame, que es lo que terminó de enamorar al mundo con Marvel. Sí, digamos, no es que lo creó él, pero fue el impulsor, fue el que puso la semillita que después otros autores tomaron para poder crear toda esa línea, todo ese espacio cósmico y sobre todo más que cósmico, porque el cósmico ya estaba, primigenio, o sea, la parte más que da el origen al universo Marvel. Kirby sentó las bases, pero en realidad él no tenía intenciones de crear el origen del universo Marvel, ni de terminar culminando en lo que pasó en la saga del infinito, ni nada de eso. Él quería crear su historia con sus personajes propios, claro. Que no tenían nada que ver con Marvel ni con su universo, pero son tan ricos, son personajes tan interesantes y el hecho de que plantean la existencia de dioses desde el principio de los tiempos es algo que queda muy bien con el universo Marvel, claro. Encaja hermoso, entonces otros autores posteriores fueron los encargados de tomar esto y llevarlo hacia otro lugar, pero no hubiera quedado tan bien si no fuera por la visión que tenía Kirby en los primeros 70 cuando empezó a hacer estos personajes. Clarísimo. Sí, convengamos también que Kirby no tuvo tampoco todas con él, porque el primer volumen de Eternals tuvo un cierre medio trunco por una cancelación apresurada. Y igualmente él dejó varios conceptos bastante claros en las páginas y bueno, convengamos que también en cierto punto fue un adelantado a su época. Yo creo que si él hubiera sido contemporáneo de Neil Gaiman, serían rivales en ese punto de la mitología y de ese tipo de escritura, y gran parte de lo que hizo Neil Gaiman después estaba influenciado o fue un precursor de Kirby, y hoy por hoy hubiera tenido muchísimo más éxito Kirby que lo que tuvo en su momento. Sí, Gaiman sin Kirby no existiría. Para que la gente que no sabe, por lo menos para explicar un poco, Neil Gaiman es autor de cómics y también novelista. Él es, por ejemplo, el creador, quizás la obra más famosa en este momento, en los últimos años, sobre todo por las adaptaciones, American Gods. Digamos, lo que plantea American Gods, que es que los dioses de todas las mitologías siguen viviendo entre los hombres, teniendo roles más mundanos, digamos, metidos entre las personas comunes, por ahí los dioses egipcios trabajando en funerarias, los diferentes dioses que han perdido el estatus que solían tener y ahora habitan entre los hombres. Bueno, ese concepto
y de la lucha entre los dioses antiguos y los dioses modernos, bueno, eso que plantea Gaiman en American Gods tiene mucho, mucho que ver con quizás no directamente con Eternals en sí mismo, pero sí con lo que Kirby planteó o pensó en el momento de hacer Eternals. Y por eso también la elección de Neil Gaiman para continuar la obra de Kirby en volumen 3 se sintió tan orgánica, tan bien planteada, porque bueno, era alguien que tenía más o menos las mismas ideas, o que al menos podía interpretar las ideas de Kirby como él las quería plasmar. ¿Con quién empezamos, Freddy? Va a ser medio arbitrario porque es uno de mis favoritos. Vamos a empezar con Ajak, o Ajak. Okay. Ajak, breve introducción, es un miembro de los Eternos Polares que estaba viviendo en una pirámide mexicana, si no me equivoco, y era el Eterno que tenía la habilidad de comunicarse con los celestiales, con estos seres superiores que crearon los Eternos. ¿Y en quién se inspiró Kirby para crear a Ajak, Paul? Bueno, Kirby, para todos los personajes que forman parte de los Eternals, ha deconstruido varios arquetipos que tienen que ver con diferentes divinidades de la mitología, que tiene que ver un poco con, por ejemplo, lo que planteó Carl Jung en El hombre y sus símbolos, que lo que hacía es analizar cómo él planteaba esta teoría que obviamente ha sido muy cuestionada, pero no importa lo que planteaba, sino lo que pasó con eso después. Pero él decía que en la mente humana existen una serie de arquetipos, una serie de patrones que tienen que ver con cómo nos desenvolvemos en nuestra personalidad, la humanidad, y que esos patrones se podían ver en las mitologías. Entonces, muchos de esos arquetipos están en los Eternos. Y sí. el caso de Ajak, lo que hace es Kirby tomar un arquetipo heroico, el arquetipo del héroe, y lo que hace es mezclarlo con otros arquetipos, y hay varios personajes que remiten, es como que cada uno de los Eternals por ahí son una mezcla de 2 o 3 arquetipos. Sí, sí. El caso de Ajak es vendría a ser el héroe clásico, quizá el héroe solar, porque tenemos, se llama como Ajax, que es este héroe griego, sí, que participa en la guerra de Troya, que termina siendo el que se termina enfrentando con Ulises después, cuando se reparten, creo que era la armadura o las pertenencias de Aquiles después de la muerte. Entonces, es un poco eso, es el héroe más clásico, o sea, no hay mucha diferencia tampoco con Hércules o con otros héroes solares. Claro. Pero al mismo tiempo es también mensajero de los dioses intermediarios, porque es el que hace de intermediario entre los celestiales y el pueblo azteca, que ahí Kirby medio que hace una mezcolanza ahí, para él medio que son medio lo mismo los aztecas, los incas. Los incas. Sí, hizo una mezcla de latinoamericana en general, pero basado más que todo, creo, en la mitología azteca. Sí, él en realidad ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pensó Kirby? Que en realidad todas las mitologías son en realidad diferentes visiones e interpretaciones de los Eternos. Entonces, claro, exactamente. Ajak en realidad es un personaje que estuvo haciendo de las suyas en esas culturas precolombinas y fue interpretado como, por ejemplo, ¿para qué lo tengo acá? Fue interpretado por los aztecas como Quetzalcóatl, como la serpiente emplumada, sí, que el clásico dios, que también hay un mito relacionado a eso, que es ese mito de la conquista, ¿no? De que Cuauhtémoc termina con la visualización del águila y la serpiente. Claro, que
que digamos que hay como un mito de que la conquista se pudo realizar y perdieron los pueblos originarios porque los españoles se hicieron pasar por este dios, ¿sí? Que Claro, bueno, exactamente. eso se ha dejado ya no se considera, obviamente eso es un mito, pero seguramente Kirby lo sabía y esta idea del intermediario entre los dioses y los Exactamente. hombres seguramente lo ha tomado de ahí. Entonces para los aztecas es la serpiente emplumada y para los incas, que es lo que el cómic toma, tiene otro nombre que ese es un invento de Kirby, eso no es Sí, le puso dios. Tecumotzin. Ese, Tecumochin. No es un nombre real. Sí. Un dato random de Quetzalcóatl es que se le hacían ofrendas de las semillas del cacao. Y los españoles tomaron el nombre Quetzalcóatl y lo modificaron, quedó Quetzalcóatl Cacao Chocolate. De ahí viene. Ah, bien, Así bien. que bueno. Y el Todos los fanáticos colacao, de que tanto chocolate. les gusta a los españoles. A Claro. todos los que les guste el chocolate tienen que agradecer a Quetzalcóatl y bueno, también de paso a Kirby, A que nunca Kirby, está más. claro. Claro, Eh, ¿por qué no? Ajak también, más allá de ser una deidad, por decirlo así, como todo eterno, tiene su lado humano y en el volumen 3 tiene una gran sensación, un sentimiento muy propio de los humanos que es la envidia, ya que el eterno que estaba dormido lo elige a Macarry como su intérprete, no a él, y le surge una gran envidia a su hermano por el hecho de decir, este era mi rol dentro de los eternos y hoy ya no lo estoy cumpliendo, así que bueno, más allá de que son casi deidades, tienen sentimientos humanos muy fuertes, muy arraigados en su ser. Sí, creo hay algunos de los Eternals que son más cercanos a los hombres, a los humanos, vamos a decir, que otros. Y creo que este arquetipo también del mensajero, del dios que puede servir de intermediario entre los hombres y los dioses, está repartido en varios personajes, que ahora ya vamos a hablar. Ya mencionaste a Makkari, creo que también ese es el caso. Sí. Yo creo que Ajak, Makkari y Ikari son como los mensajeros, los que están ahí intermediarios. Los más cercanos a los humanos. Sí, y que por ahí más conflicto genera entre los otros eternos que son quizás más, no están tan interesados en conectar con los humanos, aunque en general, por lo menos en la etapa de Kirby, la idea era que era algo bueno que la humanidad en general conociera a los eternos. Incluso Claro. ellos mismos querían mostrarse. Bueno, sí, y creo que para los que no son muy adeptos a leer, pero han leído algunas cosas de Marvel y más o menos los tengan referenciados los cómics, creo que a lo mejor el primer contacto grande que pueden haber tenido con Ajak fue durante la invasión secreta, durante ese gran macroevento, donde un grupo de autores decidió tomar mucho ácido e hizo que Hércules fuera a luchar contra los dioses de los Skrull. O sea, no solamente los Skrull invadían, sino también los dioses. Y Hércules fue a luchar contra los dioses y formó un ejército de dioses, y entre ellos estaba Ajak, entre dioses de la mitología japonesa, de la mitología nórdica, bueno, entre esos estaba Ajak. Creo que, bueno, yo la leí porque estaba dentro del evento, me pareció una historia aburridísima la de Hércules, lo único que me interesaba era ver a Amadeus Cho con su perrito, pero Ajak creo que fue ahí la primera vez que lo vi y dije, bueno, este personaje tiene algo para dar. Para referenciar con el universo cinematográfico de Marvel, justamente, en los cómics es un hombre y en la película la líder de los Eternos, o quien pensamos que será la líder, va a ser una mujer que está interpretada nada más ni nada menos que por Salma Hayek. ¿Cómo es, Paul, este cambio de género y esta actriz para el personaje? Bueno, la verdad que me encanta la idea de cambiar el género de los personajes, sobre todo estos personajes que son un poco, tienen sus diferencias, ¿no? Pero medio que son un poco el mismo personaje, el mismo arquetipo repartido en dos o tres personajes o Claro, más, y claro. son todos hombres. Sí. Creo que si no, realmente no tenía sentido mantener los géneros tal como estaban, y creo que le puede dar matices interesantes cambiarle el género a Ajak para por ahí cortar con tanta masculinidad así hegemónica. Creo que podría estar bastante bueno y me encanta ella.
nada, creo que el casting de la película no solamente es excelente por los actores que han elegido, el talento que tienen y demás, sino que creo que la idea de elegir estos actores va muy bien con la idea de los Eternals. O sea, veníamos viendo películas con actores excelentes, pero muchos de ellos nobles o que no tenían por fuera de esto obras que hayan pasado, hayan trascendido fuera del MCU, por lo menos a la historia. Y para los Eternals tenés eminencias que ya son leyenda en el cine, y no creo que haya sido una decisión, no es solamente una cuestión presupuestaria de que ahora podemos contratar gente, actores más consagrados, sino que es también lo que representan los Eternos, representan algo más. Sí. Me parece que sí. Viene por ese lado también. Seguramente van a caer una lluvia de críticas y de gente disgustada porque eligieron a una mujer para que haga el papel de Ajax, pero bueno, ya lo pasamos con Capitana Marvel y sabemos que van a caer ese tipo de críticas. Sí, no sé. Les digo, primero vean la película, después critiquen. Sí, igual con esto va a ser, o sea, siempre es para molestar, pero en este caso más que nunca, porque dudo mucho que haya fans de Ajax antes de la película, y van a salir porque te aparecen, ¿viste? Sí, yo lo leía en Cemento. Antes de los primeros recitales de Sumo leía los cómics de Eternals. Sí, ponele, quizá muy raro sería que seas muy fan de Eternals, pero más raro aún de Ajax. Claro. Pero bueno. Claro, sí. Bueno, pasemos a otro que es bastante secundario, por lo menos en la obra de Kirby, pero que después se revaloriza bastante como personaje, que es Gilgamesh. Es más, incluso durante el primer volumen ni siquiera le dice el nombre de Gilgamesh. Total. Gilgamesh ya de por sí es el nombre que tiene un personaje de la mitología griega, si no me equivoco, que rivalizaba con Hércules. Mirá, esa que decís no la tengo, esa no la tengo, pero Gilgamesh puede ser que, la verdad que esa no, me mataste con esa, pero Gilgamesh es el personaje protagonista de el primer poema épico, el que se considera, seguramente ahora hay investigaciones que encontraron alguno antes, pero es el poema épico más antiguo de la historia. Digamos, es la primer historia épica antes que cualquier otra. Desde mucho tiempo se consideró así, y es el primero empieza en la historia como una especie de villano, porque hay uno de los personajes que se enfrenta a él, pero después que esos dos personajes se amigan, Gilgamesh empieza a vivir una aventura, y es la primera aventura, por lo menos famosa, de lo que relacionamos con el camino del héroe. Así que es como si fuera el primer héroe. El primer héroe. Claro. Y creo que Kirby lo que ha querido hacer, creo que es interesante, que directamente no es muy importante en su run de los Eternals, no es tan importante, pero creo que representa mucho eso, como el héroe, es como el héroe máximo, el héroe olvidado, le dicen el olvidado y está ahí, y solo van a recurrir a él cuando lo necesitan, en un momento que está Sprite ahí, necesitan, porque todos los Eternals están en otra, entonces necesitan que aparezca un héroe, y él es el héroe, es como este arquetipo que venimos diciendo. En los otros Eternals tiene matices, son además mensajeros, son otras cosas, pero Gilgamesh es héroe máximo, y eso es lo que lo caracteriza. Y como también lo dice la famosa frase, no me acuerdo exactamente de qué película o qué serie la dicen, que mueres siendo un héroe o vives demasiado para convertirte en un villano. Uh-huh. Esto es lo que le pasa también a Gilgamesh en Eternals. En la conclusión de su historia vuelve a su papel de villano precisamente por esto, porque fue olvidado y solamente se acuerdan de él cuando lo necesitan, y termina diciendo no, dejen de joderme, dejen de buscarme cuando se les tapa el agua, y no considerarme miembro de su familia. Perdón, me corrijo lo que dije antes. Gilgamesh es de un cuento de Sumeria,
de la ciudad de Uruk, actualmente en Irak, que luego llegó a la antigua Grecia y fue reformado con otro nombre, con otra historia, y era un rival propio de Hércules. Y es más, en su nombre original era Bilgamesh, con B, no como Gilgamesh, como se hizo más conocido después. A modo de referencia, Flavi, sí. hay una historieta argentina que se llama Gilgamesh el Inmortal, Claro. del gran, enorme Lucho Olivera, que salía publicada en la revista Nippur, y las coleccionaba mi viejo y yo se las leía todas, que era maravillosa. Que aparte era maravillosa porque un número te aparecía Gilgamesh en la prehistoria, no sé, y en otro te aparecía en el futuro al ser inmortal. La recomiendo enfáticamente, se debe conseguir, seguro si van a la revistería en Argentina, lugares así, debe haber unas colecciones hermosas, pero una historieta, y aparte con un clima post-apocalíptico, hermoso, depresivo, que era una maravilla del gran historietista argentino Lucho Olivera. Totalmente. Bueno, y en la película va a estar representado por el actor Don Lee. Yo mucho no lo tengo, este actor. Train to Busan, con eso te digo todo. Train to Busan, Okay. El que se envuelve los brazos con cinta y empieza a fajar a los zombies en el tren. Un fenómeno. Es un actor muy conocido, le mandamos un saludito a Mari Carmen, que no nos escucha, del podcast No Solo Doramas, a nuestra querida Duki Pink, fanática de los doramas, que es muy fan y está esperando Eternals, nada más que para ver a este chino. Es lo interesante y me llama mucho la atención y no sé qué va a pasar con eso, pero me parece que lo van a tirar para otro lado, ¿no? Al elegir este actor. Muy Quizá... carismático, ¿no? Muy carismático. Sí, y él decía que se quería meter a la película para ser el primer superhéroe coreano y qué sé yo, así que no sé qué... No sé qué pensar, digamos, no me imagino qué pueden hacer. Estoy abierto a que nos sorprendan con este personaje y en general con varios de ellos, pero con otros podés llegar a intuir un poco más. Pero Gilgamesh está abierto el rango para que experimenten y prueben un montón de cosas. Está el rumor dando vueltas y yo espero que se haga realidad porque me puedo llegar a morir, de que se va a hacer una película de agentes de Atlas con todos héroes asiáticos. Y bueno, podría ser un miembro de Gilgamesh tranquilamente si le cambian el origen, en vez de ser de Medio Oriente a que sea oriental, tranquilamente podría ser miembro de Atlas. Sí. Ya que hablamos perdóname, ¿no? Ya que hablamos de sí. mitología y todo esto, quiero introducir a Paul a la mitología de nuestro propio podcast. Acá Flavi, por contrato, tiene que nombrar a gente de Atlas o a Jimmy Woo, porque tiene un fetiche con Jimmy Woo en cada una de sus intervenciones. Y esta fue la de... Te anoto que en este programa ya lo mencionaste, Flavi, para que no lo repitas. Ya marqué la tarjetita de que nombré Atlas. Me gusta eso. Nosotros también tenemos eso. Y es más, en este momento... Angie, mi novia, y también que está en el podcast y demás, me está contando cada vez que digo Neil Gaiman. Así que... Vamos con el primer plato fuerte. Icaris, el líder de los Eternos. Qué hombre Icaris, como le decimos acá, ¿no? Qué hombre Icaris, como le dice Gaby. Y qué hombre Robb Stark. Totalmente. Kirby claramente lo planteaba como protagonista, como líder. No sé si en la película va a ser así, ¿eh? Me da la impresión de que Cersei... No Cersei, va Tena. Tena va a ocupar Tena más ese lugar. Sí, Tena va a ser como más este rol de líder que Icaris. Me parece que es también para quitar esta cuestión por ahí tan hegemónica masculina. Ese rol lo va a terminar ocupando Tena, pero bueno, qué personaje, qué hombre Icaris, ¿no? No vengan los deseitas a decir que es una copia de Superman, porque la copia de Superman es Hyperion o Sentry. No digamos que estos son copias de Superman. Por lo menos digan que no. A ver, sí, ponerse a hablar de copias, creo que justamente Eternals lo que hizo Kirby es decir, bueno, ¿de dónde vienen los superhéroes? ¿De dónde viene Superman? Bueno, son tipos de personajes que existen de siempre en la mitología y se van adaptando a los tiempos y bueno, Icaris es, en realidad no es que está basado en Superman, sino que está basado en todos estos personajes que inspiraron a Superman y que Superman se basa, que son millones y que existen en millones de ficciones. Así que
obvio que te va a hacer pensar en Superman, pero también, bueno, antes de Superman habían otros antecedentes. Siempre vas a encontrar a alguien que le roba a alguien, o sea, no. Y convengamos que Icaris es el hijo de Dios Padre en la Tierra. O sea, eso lo escribieron hace 2000 años en Roma cuando hicieron el catolicismo. O sea que ya de por sí nadie puede decir que esa historia está plagiada. Sí, el héroe solar, ese arquetipo de esa divinidad que llega a los hombres, cumple una serie de pruebas y los ayuda. Bueno, hay millones de representaciones de esto, pero es interesante que Icaris es eso, pero también tiene el nombre de Ícaro, que justamente no es un héroe de ese estilo, sino que es el héroe que falla, ¿no? Que hace sus alas artificialmente, llega hasta el sol, se le queman y cae. Y bueno, creo que no por nada, o sea, no creo que haya sido tan ingenuo que Kirby haya elegido a él como para ser el protagonista. Creo que la idea no era que fuera un héroe así tan clásico, sino que tenga este destino incierto y trágico, y que tenía que ver un poco con lo que pasa en la historia original, esto de estos celestiales que llegan a juzgar a la Tierra y no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que creo que no son... Sí. Sí, y eso más o menos está reflejado del principio, porque al principio de la historia tenemos con que Icaris era un humano y tiene que elegir entre quedarse con la arqueóloga, que no recuerdo el nombre, que era su novia, o quedarse con los Eternos. O sea, ya desde el principio tenía que decidir entre su lado eterno o su lado humano. Y para otra referencia también pop, Icarus era el nombre de la nave de Matrix Revolution. La nave donde está Neo conectado es Icarus. Y una gran banda de heavy metal argentina. Me gusta mucho el nombre que le ponen en el primer volumen, en el primer número de Eternals a Icaris, que es Ike Harris, y él dice, unen mi nombre y listo, ya tienen mi nombre, unen mi nombre ficticio, me parece una genialidad. Cuando ahora que ya todos sabemos que estamos leyendo a Icaris y leemos Ike Harris, me encanta porque suena muy tonto para esta época actual, pero bueno, la verdad que es una genialidad. ¿Cómo lo ves, Paul, a este Icaris que nos muestran por lo menos en los trailers, más divertido, más inocente, más que todos se le cagan de risa? Porque televisivamente, o sea, cinéfilamente, cuando estás viendo el tráiler de una película de Marvel, te parece genial, los dos eventos que hay que son divertidos, pero hay mucha gente a la que ya le tiró para atrás eso. Sí, es como muy claro los momentos dentro del tráiler. Es como, bueno, acá está la epicidad, lo más majestuoso, y bueno, ponemos un chiste para que nos acordemos que es Marvel y que también estamos para divertirnos. O sea, a mí no me gusta mucho eso, pero tampoco está mal. Entiendo que así funciona. Y igual es divertido. Creo que el hecho de que se transforme en un personaje del cual nos reímos y que ya es un poco cómico y no tan solemne como, ni tan protagonista como en el original, creo que también tiene que ver con que esos arquetipos están debilitándose. O sea, ya no nos comemos esa idea del hombre... Sí, el infalible, ¿no? El que no falla, el irrenunciable, digamos, que no tiene... La típica, para los que estamos en Argentina, ¿no? La típica imagen que nos mostraron de San Martín cuando éramos chicos, que ya ni siquiera en la escuela se enseña, ¿no? Ya se enseña que es más humano y cosas por el estilo. Y otra historia que tiene mucho en común con la historia de Icaris, y en particular con su hermano Druig, es la historia de Abel y Caín. Druig era el hermano que quería vengarse de los celestiales y mata a Icaris para conseguir el arma que estaba en la pirámide de los vientos, el arma capaz de destruir a los celestiales, y finalmente los celestiales deciden que Icaris no muera, es decir, el dios decide que Icaris no muera y su sacrificio fue en vano. Muy similar a la historia de Caín matando a Abel. O sea, son cosas muy antiguas y con conceptos muy arraigados en la cultura general, con la cultura humana. Y otro caso importante de Icaris, que tras el primer volumen de los Eternals, cuando en ese lapso hasta que sale el segundo,
Y bueno, y luego en todo este bache grande entre el segundo y el tercer volumen, Ikaris y Cersei son dos de los personajes que más interactuaron con los demás miembros del universo Marvel, en particular Ikaris con Thor, que por mucho tiempo estuvieron juntos, y luego Cersei se unió directamente a los Vengadores, o sea que son dos de los pocos personajes que se mantuvieron más allá de Eternals durante todo este lapso. Sí, creo que la naturaleza de esos personajes, que también al ser tan típicos, pueden funcionar muy bien dentro del universo Marvel en general y dentro de los Avengers o la relación con otros personajes. Los dos, o sea, Cersei y Cari son como bien marcados, referenciados, sí, bien referenciados en héroes clásicos, en personajes, en el rol que suelen tener tanto la figura, Ikaris por un lado en lo que es las figuras masculinas en todo tipo de historias y Cersei la figura femenina. Y incluso en Kirby no era tan importante Cersei, creo que está bueno que la hayan tomado y la hayan desarrollado más y la hayan llevado para otro lado, porque creo que medio que Kirby le da un rol muy tradicional a Cersei. Bueno, enseguida vamos a hablar de ella. Sí, y bueno, y creo que, momento, spoiler alert, el final de Ikaris, dentro del cómic, por lo menos hasta donde se escribió, él se suicida, se entrega a la muerte para que los celestiales no destruyan la Tierra. Algo muy parecido a que Jesús entregándose a los romanos para salvar a la humanidad. O sea que la figura del Hijo de Dios en la Tierra creo que está muy, muy presente en Ikaris. Sí, el héroe solar. El héroe solar. Exactamente. Como Superman cuando muere, es lo mismo. Su logo es un círculo rojo con un sol amarillo, o sea que creo que más evidente que eso de ser algo solar. Sí, sí. Flavi, te quería acotar también, antes de continuar, porque no te quise interrumpir antes, porque viste, Paul, que con esto de Eternals, que estamos todos con Eternals, hablando de Eternals, estamos con que son Eternals, con que decimos los Eternals, los Eternos, le decimos los Eternals, pero Flavi, de ninguna manera le podemos decir los Eternals, como le dijiste recién, ¿eh? Bueno, es más inclusivo el término los Eternals. Es en Spanglish. Suena como una banda, no sé, el nombre de una banda de rockabilly o algo así. Está bueno. Phastos. Es otro personaje que es más, ni siquiera es personaje de Kirby. Este personaje lo crean Neil Gaiman y John Romita Jr. en el volumen 3. Pero tiene una historia bastante particular. El volumen 3, los Eternos están dormidos, no saben que son Eternos, y vienen tanto Cersei como Tina a despertarlos. Y este es el caso en que uno de los Eternos no quiere despertar, quiere seguir con su vida como era. Él era un abogado que trabajaba en una compañía muy importante en Alemania, estaba casado, tenía familia, y ahora lo vienen a buscar para decirle, no, mira, toda tu vida es una mentira, todo lo que estuvo pasando no es verdad. Es más, como haciendo el chiste de Ikaris como era Ike Harris, este se llamaba Phyllis Toss. Al final termina uniéndose a los Eternos. Y bueno, y es un detalle que me parece muy interesante, que del cómic lo van a extrapolar a la película, espero, es que él está casado con otro hombre. Sería el primer personaje abiertamente LGBT y más casado con otra persona del mismo sexo en Marvel, porque lo tuvimos hace poco a Loki, que era más un gender fluid que otra cosa. Ahora tendremos un LGBT casado con todas las letras como no tuvimos ninguno hasta ahora. Sí, sí. ¿Y en qué se basó Kirby? Porque son diferentes cosas las que sacó, ¿o me equivoco? De Fausto no aparece en el de Kirby, que creo que tengo entendido, o Sí. que yo me acuerde. ¿Apareció o no? Ahora me entró la duda, pero No aparece. No aparece, pero yo creo que a Gaiman, no sé si lo creó Gaiman, eso confirmémoslo, no estoy seguro. Sí, creo que creado por Gaiman y Romita Jr. Bien, bueno, yo creo que lo que han hecho es utilizar el mismo procedimiento que hacía Kirby, desde el nombre, desde tomar algún arquetipo también y encarnarlo en un personaje. Y Faustos es Fausto, así me equivoqué, es esta leyenda, primero una leyenda alemana, pero hay como varios antecedentes en diferentes mitologías y demás, de
el hombre que hace el pacto con el diablo para poder obtener el conocimiento máximo, y obviamente se termina esto saliendo en contra, pero es súper interesante ese mito, y me encanta que hayan creado un personaje que haga referencia a eso, que también podemos, si vamos más lejos, es como Prometeo también, el que roba el fuego de los dioses, es como esa idea de atravesar los límites de lo que está permitido para un humano. No sé, Frankenstein es el moderno Prometeo, bueno, toda esa idea de él que trasciende los límites y las consecuencias que puede traer de eso. Así que creo que Faustos viene de ahí, y me parece un personaje buenísimo. Convengamos que dentro de todo, Fausto o Fastos es un revolucionario. O sea que esperemos que el personaje también tenga ese rol. En la película lo va a interpretar el actor, y acá les doy paso a ustedes, porque la verdad que tampoco lo conozco mucho, Brian Tyree Henry. Sí, dos referencias. Es el podcaster conspiracional de Godzilla vs. Kong, el que anda por ahí cazando monstruos a través de un podcast, así que todos nos sentimos representados por un podcaster en el cine. Y hace la voz de Miles Morales, la voz del padre de Miles Morales en Spider-Verse. Así que segunda participación en Marvel de este actor afroamericano, para ser políticamente correcto. Qué momentazo cuando le abre a través de la puerta y Mason le puede contestar. Sí. ¿Cuántas veces hemos sentido así los padres decir, no me está escuchando y estoy poniendo mi corazón sobre la mesa? Sí. Y creo que no le dijimos que Icaris lo va a interpretar Richard Madden. Sí. Nada más y nada menos que el señor Roberto Stark en Game of Thrones. Exactamente. Sí, ya nos baboseamos al respecto hace un ratito, hace unos minutos. Vamos con la de la primera controversia, que es Macari. Básicamente Mercurio, el dios romano Mercurio, ¿no? Tiene hasta la misma habilidad, la de ser súper veloz, y tiene otro traje totalmente distinto por lo que hemos visto. En el cómic tiene hasta una especie de casco. Me hace acordar mucho a E-Train de The Voice. El diseño del personaje en el cómic. Para ser una deidad o un personaje muy antiguo, tenía un traje hasta bastante aerodinámico y parecía un Fórmula 1 cuando corría, básicamente. Sí. Pero acá veremos cómo lo representan en la película. Sí, me parece, por lo que veo, lo van a correr más por el lado de esta cuestión del velocista, de la velocista, que puede ir rápido y toda esta cuestión, que tiene que ver con Mercurio, que es el dios que también tenía de cierta manera ese poder, y es también otro mensajero de los dioses, otro intermediario. Sí, tenemos otra vez ese personaje, pero en los cómics, en la primera etapa, la de Kirby, además tiene un matiz que no es tan velocista, es más el dios el eterno de la tecnología, de la ciencia, de los gadgets. Tiene muchos vehículos todo el tiempo, ¿no? Puede sacar siempre vehículos. Él es por ejemplo, el eterno de las artes y de las ciencias. O sea, él enseña escritura a los egipcios, haciéndose, lo interpreta como si fuera el dios Tot, creo que es, el que le enseña la escritura. Él le enseña a Elvis a tocar la guitarra. Es genial. Es buenísimo eso. Es también, es un poco, es como si fuera Fausto, pero sin las consecuencias, sin la parte mala. Es como el dios que provee todo, que tiene el manejo de las artes, de las ciencias, de la cultura también. Y además, es un velocista que está más allá de todo, está muy rápido, está en otro nivel. Está el nivel de velocidad que le ponen en los cómics, que en algún momento se enfrenta con Quicksilver a una carrera y obviamente le gana, también a Capitana Marvel y a Wizard, y se va de la Tierra y tiene aventuras con Quasar y los Guardianes de la Galaxia en el nivel cósmico. O sea, ya demostraba que su poder era muy, muy superior para esta Tierra. También, precisamente porque tiene referencia al dios Mercurio,
tiene cosas del dios Hermes de griego, el mensajero y el de ser el emisario de los dioses. Acá tenemos otro caso en el cual han decidido cambiarle el género al actor y han elegido a la actriz Lauren Ridloff. Así es. Lo único que nos importa es que es Connie en The Walking Dead, la chica sordomuda de las últimas temporadas, que entró re bien en la serie, que actúa re bien. Iba a decir una bestialidad, actúa re bien para ser sordomuda, sino que lo que quiero decir es que logra transmitir absolutamente todo. Y ya te digo que hoy estamos grabando, se acaba de filtrar hoy, como siempre, una semana antes, el 6º episodio de la 11ª temporada de The Walking Dead. Paul, yo soy fan de The Walking Dead, la sigo al día todo. Acá en Radio Babel tenemos un podcast dedicado exclusivamente a The Walking Dead también. Y muy bien. Este último capítulo está protagonizado por ella. Y es una genialidad, es 100% ella, es una genialidad lo que hace, la verdad que tengo muchísimas ganas de verla. Y una curiosidad muy grande, es muy amiga, al menos en Instagram, de la actriz que ahora se me fue el nombre, pero lo retengo, de Echo en Hawkeye. Flavi, ¿te acordás el nombre de Alaqua Cox? Alaqua Cox. Y otro cambio de sexo, ¿no? Macari, que en los cómics es hombre, en la película va a ser una mujer, y tengo entendido que en los cómics no tiene ninguna discapacidad auditiva. No, eso te iba a preguntar. Ella, la actriz, es sordomuda en la vida real. Sí. Más controversial y más disruptivo que contratar a una actriz sordomuda para que haga el papel que luego va a ser el que se comunica con los celestiales, no conozco. Me parece que la verdad que en el cast estuvieron muy finos y muy atentos de estos detalles y me parece espectacular que hayan contratado a esta actriz para este personaje. Pues ya lo contamos hace un rato, de que, bueno, después se convierte en el intermediario con los celestiales. Así que vos sabés que hay algo, genial. hace poquito salieron, hace muy pocos días, bueno, esto es un podcast, no es atemporal, pero salieron las declaraciones de Lauren Ridloff, hablando sobre que cuando era chica y veía películas de superhéroes o leía cómics o lo que fuera, nunca se sintió identificada, porque claro, no había ningún personaje que fuera sordomudo. Qué cosas que nosotros no le damos importancia a estas cosas. Bueno, en realidad, mira, yo uso anteojos, como las dos personas que están grabando conmigo lo pueden ver, y yo de chico me gustaba mucho el rock, quería tener una banda como siempre, y decía, pero no hay ningún rockero con anteojos, decía yo. Y una vez estaba en un concierto de heavy metal y vi al cantante de una banda soporte que venía al principio, sacarse los anteojos antes de subir al escenario. Y me dio tanta bronca, me dio, porque tenía unos anteojos mucho más grandes de los que uso yo, todo de negro, tacha, pelo largo, y se sacó los anteojos antes de subir a cantar. Me dio una bronca. Fíjate qué pavada que uno no se da cuenta, pero cómo a ella le afectó, y dice, ahora voy a ser la primera, nuevamente, ¿no? Heroína sordomuda de Marvel, va a ser reflejo para tantos otros chicos, chica, va a ser mujer, heroína, representante de toda una comunidad. La verdad que parece una pavada, a muchos les genera bronca, pero evidentemente es algo muy importante para muchas personas, ¿no? Bueno, eso te pasa por escuchar heavy metal. Si escucharas Fito Páez o Leo García... No, y bueno, mi referente era Marciano Cantero de los Enanitos Verdes, pero bueno. Macari también tiene el tema de que cuando se entera en el volumen 3 que es un eterno, no un humano, él sufre mucho por el trastorno de todo su cambio de vida. Él no era feliz con su vida, él sinceramente varias veces pensó en suicidarse, y siendo un eterno, dijo, al final si me hubiera suicidado hubiera hecho un daño mucho más grande que el que hubiera sido solamente acabar con mi vida, sino que le hubiera hecho un daño a toda la humanidad. Y ese es un tema bastante interesante, que ojalá que lo traten de alguna manera también en la película o eventualmente una secuela. Yo calculo que habrá una secuela de Eternals. Calculo. ¿Quizá? Bueno, vamos con el padre de todos, que no vamos a hablar mucho porque básicamente es la representación de Zeus, que es Suras. Tampoco es un personaje que sea tan relevante en el cómic. Sí, digamos que ahí está bastante claro cuál es su función. Termina siendo bastante conciliador, digamos, lo que es la figura que tiene que estar. Es también, así como se deconstruyen muchas cosas, el rol del padre de todo y a la vez el líder que organiza, que trae orden, termina siendo Suras. Pero creo que más que esa función, y también es un poco el que en el cómic es un poco el que junto al resto también en un momento se abre y comunica la realidad de los Eternos a todo el mundo, se mete con los medios de comunicación y trabaja con ellos, le interesa. Pero sí, no sé si más adelante en otros cómics se desarrolla más, pero creo que el papel que tiene en el cómic principal es ese.
más que nada, y él está también más allá de todo. O sea, si cosas más heavy pasaran, seguramente Suras actuaría, tendría que actuar. Sí, más adelante, cuando él se olvida que es un eterno, se vuelve un alcohólico, un homeless, que lo rescatan, y él toma ese papel como si fuera de conciliador. Ahí estalla la guerra entre Icaris y Druid, y él trata de decirles, no se olviden que son hermanos antes que cualquier cosa. Entonces él trata de mantener la paz en ese nivel, se muda a Olimpio con los demás, pero no tiene una gran importancia, más allá de una decisión muy importante que tiene que tomar, que eso sí que no lo voy a contar. Esperemos que ver si lo cuenta en la película o lo hablamos en otro momento. Asuras, ¿va a estar en la película? ¿Hay algún actor No aparece nadie acreditado como Suras? No, a menos que sea una sorpresa, no. Tiene que ser Clint Eastwood. Si no es Clint Eastwood, me voy a sentir muy estafado. Algún actor clásico tiene que ser, algún actor con historia. O Morgan Freeman. Morgan Freeman también Claro, también compro. es Dios. Sí, tiene que estar. O Al Pacino, que no, pero Al Pacino ya dijimos que iba a ser Mephisto en WandaVision. Dije, Al Pacino no puede ser. Sí. Cersei, la otra gran protagonista, por lo menos en el tema del cómic, que es uno de los personajes que tuvo más trascendencia porque se terminó incorporando al grupo de los Avengers. Pero su origen no me queda muy claro de dónde viene. Sí, bueno, está clarísimo, y todo el tiempo lo menciona el cómic, que ella venía a ser Circe, la bruja que vemos en la Odisea, la bruja que transforma a toda la tripulación de Ulises en cerdos, y que aparece también en la mitología griega siempre en alguna que otra historia tomando ese rol de la bruja. Básicamente la bruja mala es esta idea, este arquetipo también de lo femenino, que asocia a lo femenino a la naturaleza, pero también la magia, lo malvado, lo sobrenatural, todo lo contrario a lo racional, que bueno, es una idea que está muy presente y que también estaba en estos escritos de Jung, como esta idea de la mujer es lo irracional, lo mágico, y lo sensual también, y ella es una figura sexual que está todo el tiempo conquistando hombres, seduciendo. Vemos este arquetipo, digamos, en un montón de personajes, digamos, todos estos personajes que están en Eternals, hemos visto, nos parecen copias porque hemos visto que ese arquetipo está en millones de personajes de cómic. Claro, millones de relatos. Claro, de relatos, y que los cómics también los han cristalizado. Entonces, en Cersei podemos ver quizás una idea de la viuda negra en esta época, en los primeros años de Marvel. La clásica figura de la mujer como los roles de doncella en apuros, femme fatal, y también una fuerza sobrenatural e implacable, que esa es la parte más interesante porque ella es súper poderosa. Pero bueno, todos esos roles más bien tradicionales asociados a lo femenino están en Cersei, en los primeros cómics de Kirby, y bueno, la vemos que de vez en cuando es doncella de apuros. Sí. A veces también porque es la figura que nos quiere dar, pero es una mujer bastante fuerte. Sí. Bueno, fue amante incluso hasta del mismo Tony Stark, fue amante. Claro. Si bien con Icaris tuvieron un romance, no era un amor tan fuerte como el que nos muestran al menos en el tráiler entre ellos dos. Eso me llama bastante la atención porque Cersei es un personaje dentro de todo bastante libre, nunca se le vio una relación estable o por lo menos tan duradera como por lo menos intentan hacernos creer en el tráiler. Sí. Veremos cómo lo llaman, pero lo que sí es, de acuerdo al cómic, es que estuvo un romance con el Caballero Negro, con Daniel Whitman, el cuarto Caballero Negro, que va a ser interpretado por el actor de Jon Snow, Kit Harington. Kit Harington. Vimos muy poco de ese personaje en el tráiler, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que ese personaje, si bien va a ser el Caballero Negro, seguramente eso se lo van a guardar para después, pero Seguramente. en un primer momento creo que va a cumplir el rol que cumple en el cómic de Kirby, personajes como Margot, por ejemplo, Claro. principalmente ella y su padre, que son los humanos que se encuentran con los Eternals y están como tratando de asimilar todo ese universo que se les abre frente a los ojos. Así que creo que esa va a ser la figura de él. Va a ser como el ingenuo, Va a el ser que no nosotros. conoce nada. Va a ser nosotros Sí, frente el al otro lado de la espectador. pantalla, sí. Sí, totalmente. El espectador. Sí, sí. Bueno, ya tenía un recorrido tan largo en el cómic que ha sido, de a momentos, aliada o incluso enemiga, o rival, mejor dicho, de personajes como Loki, como Thanos, como Némesis, como Ego. Ha estado buscando las gemas del infinito. Es un personaje que tiene mucha historia dentro del cómic, siempre como miembro de los Vengadores, como una segunda línea entre los Vengadores, pero uno de los pocos que trascendió. Y la actriz que la va a interpretar es la queridísima Gemma Chan. Que ya estuvo en Capitana ¿Quién? Marvel como Minerva. Claro, eso estaba por decir, ya estuvo en Es muy Marvel. loco, ¿eh? Y sí, Aunque la vimos pintada de azul y con maquillada, pero bueno. Sí, encima le Sí, preguntaron si conoce la Tierra y dijo que la Tierra apesta en Capitana Marvel, que vino una sola vez y que apesta, pero bueno, vuelve como Gemma Chan. A mí en el tráiler me encantó ella es muy conocida por la serie Humans, muy conocida. Entre los que vieron Humans, que tampoco son muchos los que la hayan visto, pero Claro. fue como su gran papel. Y la verdad que me encanta cómo da en pantalla y me gusta mucho cómo hace foco en ella y como decías vos, Flavio, con su relación con Icaris, que según nos muestra el tráiler, que es muy, y sabemos que Marvel es muy mentiroso, pareciera que fuera el núcleo argumental de la película. Sí, parecía que ese romance, por lo menos esa historia de amor, fuera el hilo conductor. Ya te dije que yo tengo la teoría de Icaris villano por despecho con Gema. Esa es mi teoría del tráiler de Eternals. Totalmente basada en nada, pero bueno, esa es mi teoría. Yo tengo la teoría de Ajak, villana. Sí, ¿Vos, sí. Paul, tenés alguna teoría? No, teoría loca no, pero bueno, creo que esto que han decidido de que no sea una mujer, quizás lo vaya a hacer, pero no sé, quizás tan libre, esa cuestión de la promiscuidad que tiene el personaje originalmente, creo que acá no va a estar. Claro. Supongo que la idea es salir de Sí. de esas concepciones por ahí que había de los personajes Un arquetipo femeninos. menos, ¿no? Un arquetipo menos, diga. Que igual o sea, es un personaje re interesante y no que lo hagan así tampoco está mal. Incluso puede hasta ser medio complicado decir, bueno, tenés un personaje que vive libremente su sexualidad y lo pones en una relación monogámica y demás. Bueno, también eso puede ser problemático. No sé qué van a hacer, me llama, bueno, como en general con todos los personajes me llama muchísimo la atención para dónde pueden apuntar, pero me parece re interesante que las estén también dándole un espacio. Evidentemente va a tener mucha importancia Cersei en la película, así que si bien en los cómics como miembro de equipos lo tenía, en la historia central de Jack Kirby no tanto, entonces creo que estaría bueno ver qué rol puede tener. Vamos a pasar bastante rápido los dos que siguen, porque me parece que uno es muy complejo y el otro es demasiado simple. El que es muy complejo es Kingo, que es el personaje que va a interpretar el actor hindú, que no recuerdo el nombre en este momento. Kumail Nanjiani. Nanjiani. Digo que es muy complejo porque, por lo que estuve investigando, la creación de este personaje, que si bien en el cómic es muy, muy periférico, no tiene una gran importancia, saca cosas de diferentes mitologías. Saca de la mitología, casi todas asiáticas o del sudeste asiático, pero también del hinduismo, y reúne diferentes conceptos para crear el personaje. Es tanto el dios guerrero como el dios creador, y al que más se le parece por su historia es al dios Tiamat, que es un dios de la antigua Babilonia, que era el dios del agua salada, que se cree que es el que había creado el mar Negro y el mar Muerto. Fue el que llevó el agua al centro de la tierra donde no llegaba el agua, cuando se creían que toda la tierra y el mar estaba
al final, que cruzando el mar se acababa el mundo, Claro. que eran los primeros terraplanistas. Que están hasta hoy en día, siguen hasta hoy en día. Es más, al que más se parece también es al dios hindú Kingu, que tiene el mismo papel, más allá de los babilonios, el de llevar el agua a la tierra. O sea que yo creo que va por ese lado. Y es más, hay una escena en el tráiler que vemos una mano, que a mi entender era una mano de algún personaje femenino, pero quizás, o sea, que yo la interpreté mal la imagen, que a través de su mano brota agua para un sembradío. Entonces, me parece que puede venir por ese lado el papel de Kingo. De mitología tanto japonesa como coreana, como babilónica y como hindú no manejo mucho. No sé si usted tiene algún otro dato o algo más que sepan de este personaje. Mira, la verdad que no tengo mucha idea de, o sea, el personaje lo conozco, pero no tiene tampoco demasiada importancia, como dijiste vos, en estos cómics de Kirby, los primeros, que lo tiren para un lado hindú también es interesante porque en el cómic, por lo menos lo que yo leí, está totalmente asociado a todo lo que es oriental y más que nada, bueno, como los occidentales y la gente de Estados Unidos concebimos lo oriental, que es samurái y ninjas, y bueno, él es un actor en los cómics, él es actor de películas de samurái, Sí. y que fue samurái también durante muchos años, por eso directamente puede actuar de eso, porque él es en realidad samurái. Y en la película lo van a tirar para el lado más de Bollywood, ¿no? Sí. Del cine indio. Y bueno, la mitología, como dijiste, la mitología hindú, hay un montón de deidades muy interesantes y quizás más ambiguas y mucho más espirituales, menos aferradas a la tierra, que seguramente puede estar muy bueno lo que puedan hacer con eso, pero también es un misterio, porque me parece que la función que terminaba cumpliendo Kingo era más por el lado de la acción, de los samuráis y las artes marciales y todo eso, que bueno, que acá va a estar por otro lado. Kumail Nanjiani, muy conocido por Silicon Valley, por la serie Silicon Valley, y próximamente, después de Eternals, el año que viene, lo vamos a ver en Obi-Wan Kenobi, también por Disney Plus. Sí. Y le está metiendo fierros como loco. No sé si lo vieron últimamente, tiene los brazos como una mesa. Sí. Es tremendo lo que creció de físico este muchacho. Y el otro personaje que quería pasar más bien rápido es Sprite, que su nombre mismo lo dice, es un duende. Uh-huh. Es un duende que hace travesuras, como todo duende. Otro caso en que le han cambiado el género porque en el cómic lo vemos como un niño y lo va a interpretar una actriz que se llama Lia McHugh, que es una nena de 14 años. Yo de verdad que no la conozco, pero me da miedo ya de por sí este personaje por lo siguiente. La nena trabajó en La Cabaña Siniestra, Carretera Maldita, Totem, Asesinos Americanos, Inmunes, todas películas de terror. Ya una piba que con 14 años, 13, hizo 5 películas de terror, ya me daba miedo nomás de verla en pantalla. Pero bueno, el personaje de Sprite, como dijimos que hace travesuras, se manda una muy grande que fue la de borrarle la memoria a todos los Eternos y que se olvidaran de que eran Eternos, que es lo que desemboca en el volumen 3, en todo este lapso entre el 2 y el 3. Yo no sé si lo llegarán a mostrar en la película, pero quizás sea el final de la película. Puede ser. De lo que hemos leído hasta ahora, que hemos compartido algunas lecturas por Sprite, es bastante un comic relief, ¿o cómo lo ves vos? Bueno, básicamente lo que hizo Kirby ha tomado también otro arquetipo, que es el del trickster, el que hace líos, ese estado que también es como primitivo, porque la idea, si tomamos la teoría de Jung, lo que planteaba, es la idea, en base está el caos primigenio, el desorden, y estas deidades tipo lo que puede representar un Icaris o Ajax o cualquiera de esos personajes traen el orden. Claro. Y estos personajes tricksters son un poco el caos encarnado, y digamos uno de los tricksters más famosos es Loki, y acá
acá lo tenemos en esta figura del niño, pero termina siendo eso, ¿no? El niño que está en ese estadio inicial, que todavía no conoce, no tiene las herramientas para poder avanzar sobre el mundo, sino que hace lo que le sale. Claro. Y va haciendo destrozos a su paso, y bueno, eso es para mí, por eso quiso meter a este personaje ahí. Bueno, hay muchas referencias que hace Kirby, básicamente todos los duendes, cualquier historia, están basados en sprite. Entonces, claro, esa es la idea. Entonces dice que él inspiró a Shakespeare para el personaje de Puck, el duende que aparece en Sueño de una noche de verano, claro. que es como el duende más famoso, y también es la inspiración, también Peter Pan viene un poco de ahí, así que esa idea del niño que en realidad es el adulto que no quiere crecer, el niño eterno, bueno, todas esas cosas están en ese personaje. Y creo que Kirby lo quiso meter más que nada por eso, y creo que es un arquetipo nuevo también, o sea, es algo que él descubrió que estaba, pero que no sé si tanto a diferencia de los otros, creo que en los cómics de superhéroes no hay tanto de eso, no hay tanto Claro, de ese sí, personaje. Así que está no bueno. se me ocurre otro para compararlo. A ese digo, no se me ocurre otro personaje que pueda llegar más allá de Loki en su etapa de villano, no se me ocurre otro trickster. Había fuertes rumores de que Millie Bobby Brown iba a ser anunciada en esa Comic Con para este papel. De hecho, salió Millie Bobby Brown a hacer de Stranger Things, ¿no? A hacer un live en Instagram, a avisar de que no iba a ser ella, que no estaba contratada para nada. Y al otro día, bueno, fue la Comic Con y anunciaron a esta chica que tiene un aire, salvando las diferencias. Físicamente es bastante parecida a Millie Bobby Brown, podría haber sido tranquilamente. Yo creo que no le contratan a Millie Bobby Brown por el hecho de que una actriz de ese calibre o con esa trayectoria iba a requerir mucho más tiempo, muchos más minutos en pantalla que los que pueda tener Sí, no, aparte está para un protagónico, Millie Bobby Brown. Claro, era quemar una carta grande ahora cuando después... Era arrancar jugando el truco poniendo el macho en primero. Totalmente. Bueno, y vamos al último personaje importante de los que vamos a hablar, que la dejé para el último, sobre todo por la actriz, que es el personaje de Tena. La más que lo va a hacer, ¿quién, Leo? Sí, la más grande, dice Paul, la más grande en todo sentido, ¿no? Angelina Jolie. ¿Quién hubiera imaginado hace 20 años atrás, cuando todo esto estaba comenzando, 10 años atrás, cuando todo esto estaba comenzando, que algún día vamos a ver a Angelina Jolie en una película de Marvel? Terrible, ¿eh? Sí. Qué locura. Yo quiero saber lo que puede ser esa negociación cuando le llaman a Angelina Jolie y dice, bueno, te queremos para un protagónico de Marvel. Ah, qué bien. Tena. ¿Quién? Sí. Tena de los Eternos. Escúchame, okay. Le deben haber dado una explicación bien detallada del personaje. Alguien debe haber estado encargado de adornar esa descripción de Tena para convencerla, me imagino yo. Ojo, quizás ella es una friki y le dijeron, sí, un personaje que hizo Jack Kirby y firmó de una. Pero no es un personaje conocido, pero por lo que vemos en el tráiler es el personaje de la película, ¿o no? Sí, todo parece indicar que sí. Va a tener un rol bastante importante. Bueno, ¿quién es Tena, Paul? Bueno, en los cómics de Jack Kirby es un personaje que tiene su espacio, pero tampoco termina siendo ni cercano a los otros, ni a Icaris, que es claramente el protagonista, ni a los otros, quizá un poco más de relevancia que un Sprite, pero está ahí, está muy cerca de Cersei como la importancia. Bueno, ella es la hija de Suras, y está representada, digamos, ella representa, es Atena, básicamente desde su nombre está claro que es Atenea. No le buscaron mucho la vuelta, ¿no? Para disimular. Sí, igual con ninguno, ¿eh? No, están bastante claras. Sí, las referencias están clarísimas. Esta quizás es la que menos,
pero bueno, porque tiene, no sé, una vocal menos Sí. que las otras, pero en general estaba... La idea yo creo que, o sea, no es que Kirby quería ocultarlo mucho, o sea, también quería Claro. que Sí, sí. pueda Sí, reconocerlo. es una manera de evitar también, no sé si hablar de plagio, pero no es una manera de decir esto es una copia de los clásicos dioses, sino que bueno, acá tienen la referencia de dónde lo tomé. De acá empiezo a construir. Sí, Sino que también ya había aparecido Zeus, Claro, Thor claro. y todos grandes miembros de Dioses, las sí. mitologías en el cómic. Entonces sí, no podían que te vincule un personaje con el otro, porque al principio Eternals estaba dentro de Marvel, dentro de la editorial Marvel, pero no eran miembros del universo Marvel hasta casi el final del primer volumen con el Hulk robótico este que traen. sí. Entonces tenía que despegarse un poco de esos personajes, pero bueno, claramente Sí, están inspirados en ellos. sí, a Kirby no le interesaba que su historia formara parte del universo Marvel. Lo que quería hacer era justamente esta idea de que los nombres verdaderos de todos los personajes mitológicos que conocemos son estos, son los nombres de los Claro, Eternals, y en realidad no es que Tena se llama parecido a Atena, sino que Atena es una distorsión del Exacto. nombre Tena, exactamente. y así con todos. Eh, pero bueno, el problema que hubo después cuando pasaron realmente a formar parte del universo Marvel es que en el universo Marvel ya tenías a los, como dijiste vos, ya estaban los dioses porque aparecían en varias historias, sobre todo en el universo de Thor, o sea, todo lo que gira alrededor de Thor y de Asgard y demás, que a veces Claro. se cruzaba también el panteón griego. Y bueno, y hubo que hacer algunas cosas, en algunos casos que convivieran, por ejemplo con el tema de Suras y Zeus, que también hay un Zeus en el universo Marvel, entonces aclarar que no son el mismo, y en otros Sí, casos sí hacer la retrocontinuidad y decir que eran el mismo. sí, Eh, sí. con Tena creo que no pasa, con Tena está Atenea y está Atena, y la cosa es que se lo confunden y que mucha gente cree que son el mismo, pero son el otro, pero solamente porque el universo Marvel está así para que no haya problemas, pero yo creo que la idea de Kirby era que sí, que en realidad fueran la misma persona. Eh, Hay un hecho que es bastante relevante de la historia de Tena, que ella estuvo casada y luego se separaba, casada o en pareja, no sé si casada formalmente, con Kro. Kro, que es el señor de la guerra de los desviantes, de la raza enemiga de los Eternals. Entonces, me parece que va a ser bastante interesante esta parte de la trama durante la película, porque la vamos a ver que ella no solamente lucha por una creación y por proteger a los humanos, sino que también lucha contra quien era su amor hace miles de años, pero sí es un amor muy fuerte y muy importante en la vida de los dos. Tal es el punto que en el cómic se vuelven a unir, Kroll la secuestra al mejor estilo Helena de Troya. Tiene muchas vueltas este romance eterno. O sea, yo pienso que algo de esto vamos a ver en la película, aunque acá comentaron, no me gusta para nada el diseño que vimos de Crow, ese mínimo frame, no me gustó. No sé, no me gustó. Esperemos que después cuando vemos un poco más, sea un poco más vistoso. Y Tena es una mujer con un intelecto muy superior a la media y con gran conocimiento de armas, y en el cómic llega a manejar una compañía de armamento rival a Stark Industries. O sea, a ese nivel de armamento llegó a desarrollar Tena cuando olvidó que era una Eterna, pero tenía sus poderes innatos todavía. Tena, digamos, representa también estos arquetipos femeninos que también tienen que ver, pero ya tienen que ver con la idea de lo femenino, pero desde un lado más positivo, de la creación, de el manejo de las artes, esta cuestión de lo que le decían los griegos, la arete, la gracia divina, ¿sí? La mesura, todo eso es lo que representa Atena, Sí. porque ella es la prudente, ¿sí? Así como muchas, digamos, está bastante cercana tanto el cómic está bastante cercana a la figura de la mitología griega, en el sentido de esta diosa de la prudencia, de la conciliación, pero al mismo tiempo
lo que incentiva un poco más Kirby es el tema de que también es la diosa de la guerra, y si es necesario también ella está dispuesta a hacer la guerra y a actuar, y eso es también lo que hace que sea un personaje que pueda llegar a tener un rol interesante en la película, y que tiene más que ver con el arquetipo que está más vigente de lo femenino, más que Cersei, que eso ya está un poco más caduco. Este Claro. arquetipo de mujer que es fuerte, pero también es femenina, también tiene también está predispuesta a la paz. Tena lo que quiere es la paz, finalmente. Sí. Se parece mucho a lo que termina siendo Wonder Woman, que es esta conciliación de lo femenino y lo masculino, en el sentido de lo masculino más asociado a la violencia, a la guerra, pero lo femenino ya en un sentido del orden y de tratar de la parte de la bondad, de la paz, ¿no? La paz que se asocia muchas veces. Estas son prejuicios, ¿no? Pero que están Sí. en la mitología, y que trató Kirby de meter en el personaje, y creo que eso está mucho más vigente con la idea de lo femenino, y bueno, que tenemos hoy, de las heroínas que hoy queremos ver, y bueno, Angelina Jolie lo representa perfecto, porque Claro. es todo eso. Es más, incluso el diseño de Tena, porque vos decías de Wonder Woman, es muy similar al de las Amazonas, el diseño de personaje de ella, de su armadura dorada, de sus armas. En el cómic hasta en un momento la referencian casi como una mamá leona, o sea, ella cuida a su manada por la paz, pero si tiene que tomar las armas, la toma. Iba a decir que es como una mamá luchona, pero era Sí, otro sí. concepto distinto. Pero había Claro. que decirlo, si no lo decías vos lo iba a decir yo. Sí. Yo creo que es el personaje del que nos vamos a enamorar en pantalla, el de Tena. Bueno, con esto tenemos bien para entender, para saber de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de Eternals o de Eternals, como dijo Flavi. Todo lo que son apuntes, referencias, imágenes y material complementario que quieran encontrar sobre todo lo que hablamos hoy, lo van a encontrar como siempre en radiodebabel.com y en radiodebabel.com/podcast. Van a encontrar este y todos los programas que estamos publicando como siempre. Bueno, Flavi, la pegaste con el invitado, la verdad que Paul, 10 puntos. Contanos, Paul, dónde te podemos, si hay alguien que no te escucha, si hay alguien que no te conoce, dónde te podemos escuchar, cuándo, y después te hago otra preguntita más también. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer estar acá, y me he hecho muy fanático de los Eternals últimamente, así que es un placer. Bueno, me pueden encontrar en Los Nerds Heredarán la Tierra. Ese es mi podcast que ya venimos haciendo desde hace varios años ya. Pueden buscarnos en Spotify, y se vienen cosas interesantes de los nerds, se viene un cambio, una renovación, así que estén atentos a las redes de Los Nerds Heredarán la Tierra, tanto en Instagram como en Twitter. Y también, si buscan ahí en Instagram, van a acceder al Linktree, donde tenemos, por ejemplo, acceso al grupo de WhatsApp que tenemos con los oyentes, así que cualquiera se puede sumar a la comunidad de los nerds. Y algunas otras cositas que hemos hecho antes que también están disponibles si quieren ver. En YouTube hicimos la serie de Los Nerds Heredarán la Biblioteca, que tiene que ver con literatura y cómic también en algunos casos, así que si quieren buscarla ahí, la van a poder encontrar. Y Paul, tenés un club de lectura, ¿no? Sí, también estoy con el club de lectura en la comunidad de La Nicho del señor Nicolás Rabagoni. Tiene una comunidad en Discord que está muy interesante, muy linda, donde se hace un montón de actividades, y les aconsejo muchísimo meterse ahí. Y los viernes a las 20 horas hago el club de lectura de cómics de superhéroes, que desde que lo empezamos a hacer a principios de este año ha sido de superhéroes de Marvel, y nos preparamos básicamente para las películas o las producciones de Marvel, por ahora de Marvel, que están saliendo.
leemos cómics directamente tomando de referencia la película. Claro. No leemos nada que no sea potencialmente adaptable para las películas. Y bueno, venimos haciéndolo ya durante todo este año y si quieren sumarse, métanse ahí en el Discord, busquen la comunidad de La Nicho en Twitter y en Instagram. Están las redes, tiene sus propias redes y ahí pueden acceder al link para entrar a la comunidad y sumarse al club, que estamos leyendo todas las semanas, leemos diferentes cómics de Marvel, siempre tratando de prepararnos para las nuevas películas y series que se vienen. En radiodebabel.com/podcast vamos a dejar todos los enlaces de lo que está mencionando Paul, las redes de los nerds, el enlace para el club de lectura también para que puedan participar. Ahí van a poder encontrar todo. Hablamos mucho de Eternals y nos queda pendiente hablar un poquitito, aunque sea, de los Celestiales, así que manténganse atentos al feed. Es el cliffhanger que les podemos dejar hasta el momento. Paul, muchas gracias por tu participación acá. No, gracias a ustedes y aguante el podcast cinematográfico de Marvel. Ahí estamos. Flavi, y Marvel, obvio. Y Marvel, por supuesto. Y Flavi, gracias por la gestión y por la organización de todo. No, gracias a Paul por sumarse a grabar con nosotros y nada, sigan escuchando, sigan leyendo, que esto sigue. Patreon.com/Marvel Podcast.